Hay dos formas de proteger a los edificios de los sismos: reforzándolos tanto que resista el sismo más intenso que pueda esperarse, o aislándolos del suelo de manera que el sismo no los afecte. Somos partidarios de este último método. El sistema GT-BIS de aislamiento sísmico fue inventado por el ingeniero Federico Garza Tamés, ingeniero constructor, diseñador estructural e investigador regiomontano. El sistema se basa en apoyar cada columna o elemento del soporte del edificio en una placa base suspendida de barras articuladas que le permiten desplazarse horizontalmente con relación al suelo, por lo que el sistema permite que durante un sismo el suelo se mueva siguiendo los estremecimientos violentos e irregulares del fenómeno, mientras que cada columna es apoyada en su aislador correspondiente y por ende el edificio entero permanece inmóvil para todo fin práctico. Esto evita no solo los daños en el edificio, sino que protege a sus ocupantes, sus contenidos e inclusive reduce o elimina el pánico durante el fenómeno. Dicho sistema se evaluó primeramente utilizando modelos a escala de hasta 5 metros de altura y 12 toneladas de peso, y ha sido evaluado rigurosamente en condiciones extremas y estrictamente controladas. Estas pruebas fueron conducidas por especialistas del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Illinois de Urbana-Champaign, reconocida mundialmente como uno de los centros del conocimiento en el área de los sismos y sus efectos en las estructuras. Para las pruebas se utilizó la mesa vibratoria del Laboratorio de Ingeniería Civil del Ejército de los Estados Unidos, una de las pocas instalaciones con la capacidad necesaria para probar modelos de este tamaño y peso. Estas mesas pueden repetir con fidelidad los movimientos de cualquier sismo pasado del que se tenga el registro correspondiente. Aquí fue posible observar y medir el desempeño de los aisladores en cuanto a su eficacia en la protección de la estructura bajo los efectos de un sismo. El sistema GT-BIS es aplicable en edificios habitacionales, públicos e industriales de 2 a 20 o más pisos y es especialmente útil en aquellos que contengan áreas de quirófanos o cuidados intensivos de hospitales, salas de cómputo con equipo costoso o archivos importantes, laboratorios físicos, químicos o biológicos, archivos judiciales, financieros o legales, salas de prensa rotativas en periódicos, edificios donde se guardan valores o documentos, edificios industriales de manufactura delicada. Las grandes ventajas de los aisladores GT-BIS son aislamiento hasta un 96%, características de respuesta que dependen únicamente de las leyes del péndulo y no se afectan con la edad, la temperatura u otras condiciones, mantenimiento cero en condiciones protegidas de intemperie. Pero más importante es que el sistema está ya probado y comprobado. Contamos con un catálogo de los productos ofrecidos por nuestra empresa, integrado por aisladores prediseñados de 3 líneas distintas con una variedad de capacidades y longitudes pendulares para adaptarse a las necesidades de cada cliente. Actualmente, la prensa de uno de los periódicos más prestigiados de México se encuentra protegida por nuestro sistema, entre otras aplicaciones. Nuestros productos, especialmente el aislador tipo AD, pueden permanecer expuestos a la vista del público, según el diseño y estilo del edificio, o aislados en estacionamientos y sótanos. No desafíe las fuerzas de la naturaleza. Aísle con tecnología de punta. Aisladores sísmicos GT-BIS. Tecnología simple y confiable, aplicable en edificios para siempre.